Hoy vamos a analizar algo que, bueno, de entrada suena un poco a locura, pero que tiene una lógica, que es brutal. Se llama prouniplacer y nos ha llegado a través de unos documentos que trazan un paralelismo increíble entre la salud de nuestros músculos y el bienestar de nuestra mente. Es que el punto de partida ya te obliga a pararte a pensar, ¿no? Totalmente. Estamos muy acostumbrados a tratar cuerpo y mente como dos cosas separadas, cada una con sus reglas. Pero lo que esto propone, y la ciencia cada vez lo apoya más, es que los principios biológicos son sorprendentemente parecidos. Pues esa es la misión de hoy, explorar esa analogía para entender una idea que es muy potente, que la variedad es la clave para estar bien, por fuera y por dentro. La idea de que el bienestar es un entrenamiento completo en ambos dominios es muy potente, sí. Y para que se entienda el nivel de detalle, la primera pieza de este puzzle a mí me dejó, vamos, alucinado. Tengo aquí una lista de, atención, 120 variantes técnicas para entrenar el bíceps. 120. 120. O sea, no es una errata. Y lo increíble no es solo el número, sino para qué son. Hay uno, el curl inclinado, para estirar el músculo al máximo. Otro, el curl Scott, para cortarlo al máximo. Incluso uno, el curl drag, que está diseñado para que el hombro no ayude. Es una obsesión por atacar el músculo desde todos los flancos. Una obsesión con una base científica muy sólida, que es lo interesante. Ahí quería llegar. Pero a ver, seamos sinceros. ¿Quién hace 120 ejercicios para un solo músculo? Suena a una complejidad que no es para gente normal, ¿no? Es una pregunta excelente porque va al núcleo de la cuestión. Obviamente nadie necesita hacer las 120 variantes, pero el principio que hay detrás es universal. La razón de tanta variedad no es un capricho. Cada ángulo, cada agarre, cada posición provoca una tensión mecánica distinta en las fibras, y aquí entra el concepto clave: la mecanotransducción. Mecano. A ver, despacio. Suena a robot de película. Es más sencillo de lo que parece. La mecanotransducción es simplemente el proceso por el cual las células convierten un estímulo físico, mecánico. ¿La tensión de la pesa? Exacto, la tensión, el estiramiento, en una señal química. Imagina que es como tirar de una cuerda, ¿no? Y esa cuerda enciende una luz dentro de la célula. Pues esa luz es una cascada de señales que le dicen al músculo: oye, aquí hay trabajo, fabrica más proteínas, hazte más fuerte. O sea, la tensión es el mensaje y la célula lo traduce a una acción. Justo. Y si siempre envías el mismo mensaje, si solo haces un tipo de curl, pues siempre activas las mismas vías, de la misma forma, dejando otras fibras sin estimular. ¿Vale? Por eso, aunque no hagas los 220, variar el estímulo es fundamental. Y esa es la base que nos va a permitir dar el salto al cerebro. Vale, me queda clarísimo. Si para un solo músculo necesitamos esta variedad, es que mi cabeza explota pensando en el órgano más complejo que tenemos. ¿Qué significa esto para el cerebro? Y aquí los documentos presentan la otra cara de la moneda, el mapa de las 52 áreas de Brodmann. Exacto. Y para no volvernos locos con la neurogeografía, podemos pensar en la corteza cerebral como una gran ciudad, con barrios especializados. Me gusta la analogía. Una ciudad en el cráneo. Eso es. No hace falta memorizar las calles, que serían las áreas, sino entender para qué sirve cada barrio. Vale, ¿y cuáles serían los barrios principales? Pues tendríamos un barrio industrial enorme que se encarga del movimiento y de lo sensorial, el tacto, la vista, planificar cómo coges algo. Luego, en la parte de delante, estaría la sede ejecutiva. El distrito financiero. Ajá. Ahí es donde se razona, se planifica a largo plazo y donde reside la metacognición, que es nuestra capacidad para pensar sobre lo que pensamos. El director general de la empresa. Has dado en el clavo, justo. Y luego tienes los distritos emocionales, áreas más profundas que gestionan cómo nos sentimos, la motivación. Y algo fascinante, que es la interocepción. ¿La interocepción? La capacidad de sentir tu propio cuerpo desde dentro. El corazón, la respiración, si tienes tensión y, claro, los barrios del lenguaje. El truco es que para cualquier tarea todos los barrios colaboran, no son islas. Entiendo. O sea, tenemos este mapa súper detallado del cerebro, casi un manual de instrucciones, pero me deja pensando. Si para el bíceps hay 120 ejercicios, ¿qué es hacer ejercicio para el barrio que planifica? ¿Cuáles son los curls para la mente? Afortunadamente, los documentos también responden a eso.
Y con actividades cognitivas muy concretas. Sí, he visto la lista y hay algunas que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, hablan del razonamiento dialéctico. Suena a clase de filosofía. ¿Qué es? Es la capacidad de coger dos ideas que parecen contradictorias y analizarlas, encontrar la tensión entre ellas, buscar una síntesis. El texto lo llama, y me parece una definición genial, el entrenamiento de fuerza para el cerebro. O sea que en lugar de levantar una pesa, levantas una contradicción. Exactamente. Otra es el procesamiento de interocepción, que es simplemente parar y evaluar tus sensaciones. ¿Cómo? Preguntarte, ¿cómo siento mi respiración? Noto tensión en el cuello. Parece una tontería, pero es un ejercicio potentísimo para esos distritos emocionales. Ya. O la síntesis creativa, que describen como el estiramiento de la red neuronal. Conectar ideas que en apariencia no tienen nada que ver. Me recuerda a esas veces que estás en la ducha y de repente, ¡zas!, se te conecta la solución a un problema del trabajo. Supongo que es eso, ¿no? Justo. No es magia, es tu red neuronal estirándose. Y hay una más que me parece increíble, la imaginación motora. Espera. ¿Me estás diciendo que imaginar que hago un ejercicio cuenta como entrenamiento para el cerebro? Pues sí, Siempre pensé que eso era, no sé, un poco pensamiento mágico. ¿Cómo puede ser que algo que solo pasa en tu cabeza tenga un efecto medible? porque para el cerebro la diferencia entre imaginar una acción y hacerla no es tan grande como creemos. Cuando visualizas una repetición perfecta, activas casi las mismas áreas motoras que si la estuvieras haciendo de verdad. Y esto nos lleva al impacto electroquímico. ¿A qué te refieres? A que estas actividades no son pasatiempos, son eventos físicos en tu cerebro. Podemos medirlos. Un evento físico. Sí, a nivel químico. Cada actividad libera un cóctel de neurotransmisores. Piensa en ellos como herramientas. El acelerador es el glutamato, que se dispara con ese razonamiento dialéctico tan exigente. Otros son el freno, como el GABA y la serotonina, que nos ayudan a regularnos. ¿Y la interocepción? Ese mirar hacia adentro. ¿Qué herramientas químicas usa? Estimulas la liberación de dopamina y serotonina. Es literalmente afinar el sistema que te hace sentir bien. Al variar las actividades, te aseguras de que todas las herramientas de tu taller químico se mantengan engrasadas. Y si no lo haces, llegamos al segundo concepto clave, la atrofia por desuso. ¿Qué es lo que le pasa a un brazo si lo tienes enyesado aún más? Se debilita, pierde masa. Exactamente el mismo principio, pero en el cerebro. La rutina mental, el no retar al cerebro con pensamientos variados, debilita las redes neuronales. Las conexiones entre neuronas, las sinapsis, que no se usan, se podan. El cerebro las elimina para ahorrar recursos, Es el úsalo o tíralo. tal cual, aplicado a tus pensamientos. Aquí es donde todo encaja. Hay una frase en los documentos que lo resume de una forma brillante. Dice, si movemos todos los músculos estaremos sanos, y si activamos todos los pensamientos, nos sentiremos bien. Es una afirmación muy potente. Me gustaría que profundizáramos en la base biológica de esa idea. Es que si lo conectamos todo, el paralelismo es asombrosamente preciso. A ver, resumamos. En el músculo, la falta de estímulo mecánico lleva a la atrofia. El movimiento es una necesidad para mantener la estructura. Vale. ¿Y en el cerebro? En el cerebro, la falta de actividad electroquímica variada lleva a la atrofia funcional. Esa poda sináptica debilita las redes. Por tanto, la actividad cognitiva variada no es un lujo, es una necesidad para mantener la plasticidad y la integridad de esas redes. Y el sentirse bien viene de ahí. Emerge de tener esas redes fuertes y de tener ese cóctel neuroquímico bien afinado. Dopamina para la motivación, serotonina para el ánimo, GABA para la calma. Entonces el mensaje no es piensa más, sino piensa diferente. Como en el gimnasio, que no haría solo press de banca todos los días. Esa es exactamente la clave. La monotonía mental, la rutina de pensar siempre de la misma manera, es el equivalente a estar sentado en el sofá para tus neuronas. Y eso nos hace más vulnerables. Mucho más vulnerables al estrés, la ansiedad, el bajo estado de ánimo. Hay un aspecto final de esta filosofía que me parece el más importante, el que lo lleva del laboratorio a la vida real. El autor Evaristo Torregrosa propone algo más allá de las listas de ejercicios. Habla de la soberanía individual. Lo cual plantea la pregunta clave. ¿La misma receta sirve para todos? Radica en la soberanía del sujeto para diseñar sus propias herramientas de control.
O sea, el objetivo no es seguir un plan genérico, sino que cada persona construya su propio sistema. Y es fascinante cómo la neurociencia más puntera apoya esto al 100%. Hoy sabemos que cada cerebro tiene una red de conectividad única, una especie de huella dactilar neuronal. Tu cerebro no está cableado igual que el mío. Por eso, lo que a uno le funciona para gestionar el estrés, a otro puede no servirle de nada. Entonces la idea es crear una caja de herramientas común, pero al final cada uno es su propio artesano. Precisamente, se trata de que cada individuo se convierta en el arquitecto de su propio bienestar. Pongamos un ejemplo. Imagina un analista de datos. Su trabajo es aplicar la lógica 8 horas al día. Esa persona tiene el músculo del razonamiento súper desarrollado. ¿Es equilibrado? Necesitaría conscientemente entrenar esas otras áreas para encontrar un equilibrio. Eso es. Se trata de autoobservarse y decir, ¿qué barrios de mi ciudad cerebral visito todos los días y cuáles tengo abandonados? Es convertir la variabilidad individual en nuestra mayor ventaja. Fantástico. Vamos a recapitular las ideas clave. El principio central es que salud física y bienestar mental siguen una ley biológica paralela. Necesitan estímulos variados para evitar la atrofia por desuso. Un principio de eficiencia pura y dura, lo que no se usa, el cuerpo y el cerebro lo eliminan. Hemos visto cómo la especificidad del entrenamiento físico, con esas 120 variantes de bíceps, es un reflejo de la necesidad de activar las diversas áreas del cerebro. Ujú. La clave, por tanto, no es pensar más, sino pensar de forma variada. Tocar todas las teclas del piano cognitivo, desde el razonamiento más frío hasta la percepción más sutil de nuestro cuerpo. Y finalmente, que la aplicación práctica de todo esto no es seguir una receta, sino construir un método propio. Asumir la soberanía sobre nuestra gestión mental. Lo que me lleva a una reflexión final. Así como un plan de entrenamiento físico busca el equilibrio entre fuerza, resistencia y flexibilidad, ¿qué aspecto de nuestro entrenamiento cognitivo personal podría estar más descuidado? Quizás dedicamos mucho tiempo a la lógica, pero olvidamos la interocepción, o practicamos la memoria, pero nunca la síntesis creativa. La pregunta para darle una vuelta es, ¿cómo sería un plan de bienestar mental verdaderamente completo y equilibrado, diseñado por y para cada individuo? ¿Y si la búsqueda de la felicidad fuera en realidad una trampa? Si la clave para una vida plena no fuera un estado abstracto casi inalcanzable, sino algo mucho más tangible y, de hecho, programable. Es una pregunta que pone sobre la mesa casi todo lo que damos por sentado, porque hoy vamos a analizar una idea que, bueno, le da la vuelta a siglos de filosofía y de autoayuda. La idea de que quizás hemos estado persiguiendo el objetivo equivocado. Totalmente. Hoy nos sumergimos en las ideas de Evaristo Torregrosa, extraídas de su obra Pruniplacer, del placer al éxtasis. Y la propuesta es, como poco, radical. Que el motor sostenible de la vida no es la felicidad, sino el placer. Nuestra misión entonces es desgranar este método. Vamos a ver por qué el autor considera que la felicidad es un concepto fallido, y para ello se apoya en un recorrido por la historia del pensamiento. Cita a filósofos desde Aristóteles hasta Nietzsche para demostrar, pues las grietas de esa idea. Y a partir de ahí exploraremos su alternativa, un sistema para cultivar un placer que sea intenso y prolongado. Diferenciaremos entre lo que él llama placeres mínimos, que son los que nos vende la sociedad, y los placeres máximos, que son el corazón de su método. Y es que, según él, pensadores como Platón nos desviaron del camino correcto hace más de 2000 años. Así que, en esencia, vamos a desmontar una idea para construir otra. Pues empecemos por la demolición. Lo primero que hace Torregrosa es muy contundente. Propone eliminar la palabra felicidad del mapa. A mí, de entrada, me choca un poco. Es el objetivo vital que nos han vendido desde siempre, ¿no? Y precisamente por eso la ataca. Torregrosa dice que es un callejón sin salida conceptual. Argumenta que si miras la historia es un término increíblemente confuso y paradójico. Se detiene mucho en Aristóteles, por ejemplo. En su Ética a Nicómaco llega a decir que los niños no pueden ser felices. Ah, claro. Porque la felicidad requiere una vida completa y virtuosa que solo se puede juzgar al final. La famosa frase de no llames a nadie feliz hasta que haya muerto. Pero Torregrosa va más allá, ¿no? Sí, porque encuentra una contradicción todavía mayor en el propio Aristóteles.
que afirmaba que todos los hombres sabios e ilustres son por naturaleza melancólicos. Y ahí Torregrosa lanza la pregunta: ¿cómo es posible que el objetivo de la vida sea la felicidad si las personas más sabias, las que más se acercarían a ella, son intrínsecamente melancólicas? O sea, no tiene sentido. Es una paradoja demoledora, la verdad. Y no se queda solo en los griegos. También pone el foco en pensadores más modernos. Claro, llega hasta Nietzsche. Y este es un caso que usa para mostrar hasta qué punto se puede, pervertir el concepto. Nietzsche vinculaba la felicidad a la superación, a la voluntad de poder. Llega a ser afirmaciones muy provocadoras, como que ver sufrir produce bienestar, hacer sufrir más felicidad todavía. Uf, es como decir, si esto también es felicidad, entonces el concepto es tan amplio y contradictorio que no sirve para nada. Tampoco le convence el ejemplo de Voltaire, que aparentemente lo tenía todo: fama, dinero, éxito. Y sin embargo, sus cartas revelan una amargura constante. La conclusión del autor es clara: la felicidad, como meta, es un fracaso. Exacto. Es una quimera inalcanzable o una idea tan deformada que resulta peligrosa. Entonces, si la felicidad no es el motor, ¿qué nos mueve? La respuesta que propone es directa y casi biológica: el placer. El placer tangible y real, no una idea abstracta. Es el placer de comer lo que regenera nuestro cuerpo, el placer de dormir lo que repara nuestra mente, el placer del sexo lo que nos impulsa a reproducirnos. Se argumenta, es el verdadero y único motor sostenible de la vida, porque está anclado en nuestra biología, no en una construcción cultural. Y el autor lleva este concepto un paso más allá, hasta lo que denomina éxtasis. Pero no es el éxtasis como lo entendemos de fiesta o en un arrebato místico, para nada. Lo define de una forma muy precisa y casi técnica: un placer intenso, prolongado y consciente. Y esta definición es una criba. Un orgasmo, por ejemplo, no calificaría como éxtasis para él, porque es intenso y consciente, pero demasiado breve. Las drogas tampoco, porque anulan o disminuyen la conciencia. Espera, aquí es donde usa un ejemplo que me dejó pensando: el de Sócrates. El de Sócrates es fascinante. Lo cuenta Platón en El banquete. Aparentemente, Sócrates permaneció una vez 24 horas de pie, inmóvil, completamente absorto y extasiado en sus propios pensamientos. 24 horas. Sí, para Torregrosa esto es la prueba definitiva. Demuestra que incluso la razón, el acto puramente mental de unir ideas, puede ser una fuente de este placer profundo y sostenido que él llama éxtasis. O sea que el éxtasis no es perder el control, sino todo lo contrario. Es un estado de concentración placentera tan profundo que lo demás desaparece. Justo. Y esa idea de que hay múltiples fuentes de placer es la que nos lleva al núcleo de su método, porque él las divide en dos grandes categorías. Los placeres mínimos y los placeres máximos. Empecemos por la crítica, por los mínimos. ¿Qué son exactamente? Son básicamente los placeres que nos impone la cultura: ganar, tener fama, éxito, dinero, presumir. El problema fundamental que les ve es que son tremendamente inestables y externos. Dependen de los demás, de la suerte, de factores que no controlamos, ¿sabes? A veces se gana, pero la mayoría de las veces se pierde. Y para conseguirlos, la sociedad nos dice que necesitamos un enorme esfuerzo, lo que produce agotamiento y enfermedad. Pero, un momento, ¿no es un salto muy grande culpar de nuestra obsesión por los likes o el éxito profesional a un filósofo de hace 2400 años? ¿Cómo traza Torregrosa esa conexión con Platón? De forma convincente. Que es una pregunta clave, porque al principio son exagerado, claro. Lo que argumenta Torregrosa no es que Platón inventara las redes sociales, obviamente. La idea de fondo es que Platón, al despreciar el cuerpo, la naturaleza, en favor de un mundo de las ideas perfecto y abstracto, nos metió en la cabeza que lo real, lo tangible, era de segunda categoría. Sentó las bases filosóficas para una cultura que valora más la idea que la cosa. ¿Y eso cómo se traduce hoy? Pues en que sentimos un placer abstracto cuando gana un equipo de fútbol que no somos nosotros, es la idea de victoria, o en que nos obsesionamos con la apariencia física, que es una imagen, una idea, en lugar de con la salud real y tangible del cuerpo. Vivimos persiguiendo abstracciones. Para Torregrosa, ese es el legado platónico, un placer de bajísima calidad con efectos secundarios muy negativos. ¿Angustia? ¿Estrés? Exacto. La enfermedad que provoca el vivir desconectado de la realidad corporal. Entiendo.
Es una crítica demoledora a cómo vivimos, centrados en esos placeres que dependen de factores externos. Me deja pensando, si esto es lo que debemos evitar, ¿cuál es la propuesta? ¿En qué consisten esos placeres máximos que mencionabas? Aquí está el corazón de su método al que llama pruniplacer. El nombre es un acrónimo de proporción entre unidades de placer. Se basa en una idea muy potente, que todos poseemos 25 unidades de placer o facultades innatas, y cuando las combinamos de forma equilibrada, producen un placer continuo, intenso y que, a diferencia de los mínimos, protege nuestra salud. Vale, 25 unidades. Suena una lista que hay que memorizar. Parece complicado. ¿Qué tipo de cosas son? Más que memorizar es reconocerlas en nosotros. Son capacidades que todos tenemos. La lista es larga, pero para que nos hagamos una idea, incluye cosas como la razón, la estética, el orden, el cuerpo, el yo, el silencio, la colaboración, el instinto, la imaginación, la curiosidad. Y así hasta 25. Exacto. El problema, según él, no es tenerlas o no tenerlas, sino la desproporción. Exacto. Piensa en ello como una orquesta. Las 25 unidades son los instrumentos. La cultura actual, pues, nos anima a que solo suene el violín de la razón y la trompeta del éxito. Y el resultado es un ruido estridente. Pura cacofonía. Y eso nos lleva al malestar, a la ansiedad. Claro. O sea, que lo que llamamos ansiedad o tristeza no sería un fallo de nuestra mente, sino una especie de alarma que nos avisa de que hemos abandonado partes esenciales de nosotros. Es como si el coche te avisara de que tienes una rueda pinchada. El problema no es el piloto rojo, es la rueda. Pues el malestar es el piloto, la desproporción de placeres, la rueda pinchada. Es una idea muy potente. Me gusta la analogía de la orquesta. El método pruniplacer consistiría entonces en aprender a ser el director de tu propia orquesta, dando entrada al contrabajo del silencio, a la percusión del cuerpo, a la flauta de la curiosidad, para crear una sinfonía armoniosa. Esa es exactamente la idea. El malestar para Torregrosa es un síntoma de desequilibrio. Critica duramente a los filósofos por su adicción a la razón, argumentando que esa fijación es lo que les causa la famosa melancolía. O a los artistas, que a menudo se centran exclusivamente en la estética, y eso les puede llevar a la angustia cuando la inspiración desaparece. El desequilibrio es la enfermedad. Entonces, ¿cómo se reequilibra esto? ¿Cómo es el entrenamiento en la práctica? ¿Es un proceso muy consciente y deliberado? El primer paso es la autoobservación. Identificar qué unidades tenemos aumentadas, es decir, aquellas a las que dedicamos una cantidad desproporcionada de tiempo y atención mental. Y a la vez, identificar las disminuidas, las que hemos abandonado casi por completo. Y una vez tienes ese mapa personal, ¿qué haces? El entrenamiento consiste en desviar deliberadamente la atención. A ver, pongamos un ejemplo concreto. Imagina una persona que vive atrapada en la unidad de la razón. Lo analiza todo, le da 1000 vueltas a las cosas. Vive en su cabeza. Sí, y además está obsesionada con la unidad del éxito. Su valía depende de su rendimiento laboral. Esa persona probablemente tendrá disminuidas unidades como el cuerpo, el silencio o la colaboración. Vale, y el entrenamiento sería que esa persona, de forma consciente, dedicara tiempo a practicar las unidades carentes. En lugar de quedarse en casa rumiando un problema del trabajo, se obligaría a activar el cuerpo saliendo a caminar y centrándose solo en la sensación del aire en la cara. O agendaría en su calendario media hora de silencio absoluto, sin móvil. O practicaría la colaboración llamando a un amigo, no para competir o quejarse, sino para ayudarle con algo. Espera, ¿me estás diciendo que organizar un armario, que pertenecería a la unidad del orden, puede ser una fuente de placer al mismo nivel que, no sé, escuchar una sinfonía, que sería la estética? Me cuesta verlo. A primera vista, sí, parece extraño. Pero la clave no está en la grandiosidad de la actividad, sino en la unidad que estás ejercitando y en el equilibrio que restauras. Cuando organizas, activas la unidad del orden, y el placer viene de la armonía y la claridad que creas. Es un placer más sutil quizá, pero según el autor es mucho más estable y accesible. Y si es una unidad que tenías abandonada, el bienestar que te produce reequilibrar la balanza es enorme. La idea es que, con la práctica, esto se convierta en un hábito y finalmente en algo automático. Esto implica cambiar de raíz algunos de nuestros valores más profundos. Por ejemplo, su rechazo frontal a la cultura del esfuerzo.
Vivimos en una sociedad que nos dice, sin dolor no hay recompensa. Totalmente. Y él lo ve al revés. Considera el trabajo obsesivo, el esfuerzo, el sacrificio. Cuando se llevan al extremo como adicciones, no como virtudes, nos ve como caminos directos al dolor y la enfermedad. Y para ilustrarlo cita a figuras como Maradona, Michael Jackson o Steve Jobs, personas de un éxito descomunal que, según su análisis, fueron destruidas por esa mentalidad, por sobredimensionar una o dos unidades a costa de todas las demás. Su máxima es que el placer es un motor mucho más eficaz y saludable que el dolor. Escuchando esto, me doy cuenta de cuántas de esas 25 unidades tengo completamente abandonadas. La del silencio, por ejemplo. Creo que no paso ni 10 minutos al día sin escuchar un podcast, música, las noticias. Es casi un vicio. Y no eres la única. Torregrosa diría que esa es la adicción de nuestra era, y que esa saturación es una fuente directa de angustia. Por eso su método aboga por algo que suena casi revolucionario hoy en día: planificar el tiempo, pero no para el trabajo, sino para el placer y el silencio. Crear un horario que busque deliberadamente la armonía entre el cuerpo y la mente. Entonces, para recapitular, ¿con qué nos quedamos de este análisis? Hemos explorado una propuesta que nos invita a dejar de perseguir esa zanahoria abstracta llamada felicidad, para, en su lugar, diseñar activamente una vida de placer profundo y sostenible. La clave es un cambio de enfoque consciente. Se trata de identificar y abandonar los placeres mínimos que nos impone la sociedad, el estatus, el consumo, porque son inestables y nos enferman. Y en su lugar, abrazar un equilibrio personal. La herramienta es el método ProUniPlacer. Reconocer y armonizar esas 25 facultades de placer que todos tenemos para reunificar la mente y el cuerpo. Y todo ello rechazando dogmas culturales como la virtud del sacrificio o la necesidad de estar constantemente ocupados. El autor concluye su libro diciendo que va a dedicar el resto de su vida a practicar este método, lo que nos deja con una reflexión final. Sí, Torregrosa propone un ejercicio muy simple pero revelador: hacer una lista de esas 25 unidades de placer y, durante unos días, simplemente observar, sin juzgar, cuáles dominan nuestros pensamientos. La pregunta que queda en el aire para cualquiera es: si hiciéramos esa auditoría de nuestros propios hábitos mentales, ¿qué unidades encontraríamos sobredimensionadas hasta el punto de la adicción? Y, quizá, más importante todavía, ¿cuáles hemos olvidado por completo que existen? ¿Cómo sería una vida reequilibrada en torno a esos placeres olvidados?